Sean muy bienvenidos. Hoy tenemos un episodio dedicado a todos aquellos fanáticos y o seguidores de la serie Mindhunter, pues hablaremos de la historia inconclusa del asesino en serie que allí aparece y que no es otro que BTK. Acompáñenme, los invito a conocer la historia real. Esto es Podcast Forense by Federico Bravo García. 9 de marzo de 1945. Día exacto en el que nace en Pittsburgh, Kansas, Dennis Lynn Rader, un asesino en serie estadounidense acusado y condenado por los asesinatos de 10 personas en Wichita, Kansas, entre 1974 y 1991. Sin embargo, no fue hasta 2005 que se descubrió su identidad y fue atrapado. Su alias, BTK, correspondiente a Bind, Torture and Kill, atar, torturar y matar, que básicamente describía su modus operandi. Rader era el mayor de 4 hermanos, hijo de William Elvis Rader y de Dorothea May Cook. Creció en Wichita y asistió a la Riverview School para luego graduarse de la Wichita Heights High School. De acuerdo a varios reportes y a sus propias confesiones, de niño solía ser cruel con los animales, un síntoma clásico que muchos psicópatas y o asesinos en serie muestran en su infancia. De igual manera, cabe resaltar que no todos los psicópatas terminan siendo asesinos en serie. Desde 1965 hasta 1966 asistió a la Wichita Wesleyan University. Posteriormente, pasó 4 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, viviendo en Texas, Alabama, Okinawa, Corea del Sur, Grecia y Turquía. Una vez de regreso en Estados Unidos, Rader vivió en Park City, un suburbio ubicado al norte de Wichita. Allí trabajó en la sección de carnes del supermercado Lickers junto a su madre, quien tenía un empleo como agente contable. No fue hasta 1974 que Rader comete sus primeros asesinatos. El objetivo, la familia Otero. Joseph Otero, de 38 años, Julie Otero, de 34, Joseph Otero hijo, de 9 y Josephine, de 11. La familia Otero estaba desayunando cuando Rader se apersonó en la puerta. Una vez dentro de la casa, el asesino les apuntó con un revólver. El padre de familia, Joseph Otero, creía que era un simple robo, aunque como ya sabemos, no fue el caso. Rader ató uno por uno, desde el más fuerte, el padre, hasta el más débil, el pequeño hijo. Después de atarlo, Rader torturó psicológicamente a los padres de Otero, simulando violar a la hija y al hijo de la pareja. Luego, Rader le colocó una bolsa de plástico en la cabeza al señor Otero y la ató al cuello con una cuerda para que se asfixiara. La segunda víctima fue la madre, quien estaba recostada en la cama, para luego estrangularla ante la mirada de los hijos. En tercer turno fue la niña, a quien estranguló con una soga. Y cuando el hijo iba a ser la cuarta víctima, Rader notó que el matrimonio seguía con vida, por lo que volvió a estrangular a la mujer hasta matarla y puso bolsas de plástico en la cabeza de padre e hijo, quienes murieron asfixiados. Cuando se disponía a escapar de la escena de los crímenes, notó que la niña seguía viva, por lo que bajó al sótano donde la terminó de matar, estrangulándola. Después se masturbó, por lo que se encontraron restos de eyaculación en un muslo interno de la pequeña. Tomó el reloj del señor Otero como souvenir, un acto bastante habitual entre los asesinos en serie, ya que al llevarse objetos de sus víctimas, se permiten recordar de manera vívida los asesinatos. Años más tarde, durante su confesión, BTK admitiría que el 15 de enero de 1974, en algún momento entre las 7 y las 7:30, mató con malicia, dolo y premeditación a José Otero y su familia, que no conocía a esas personas, pero fueron seleccionadas como parte de su fantasía.
Al ser preguntado por el tribunal si es algo que estaba haciendo para su placer personal, el acusado respondió: fantasía sexual, señor. El primer contacto directo que estableció con la policía llegó apenas 9 meses después de su primer crimen, cuando descubrió que tenían retenido a un hombre que se había confesado autor de los homicidios. Para desmentirlo, el asesino en serie llamó a un periodista del Wichita Eagle para que acudiera a la biblioteca pública principal de la ciudad y buscara un libro titulado Applied Engineer Mechanics. En él había una carta con detalles que solo el asesino podía conocer, y se bautizó a sí mismo. Las palabras claves para mí serán atarlos, torturarlos, matarlos. BTK, siglas en inglés que se convirtieron en su sello. En ese mismo año, Rader atacó de nuevo. Catherine Bright, de 21 años en ese momento. El 4 de abril de 1974, alrededor de la 1 de la tarde, Catherine y su hermano Kevin entraron al apartamento de la primera. Fueron sorprendidos por un hombre armado que obligó a Kevin a atar a su hermana, para luego llevarlo a él a otro cuarto. Cuando Rader intentaba pasar una cuerda por el cuello de Kevin, el joven intentó defender a su hermana y atacar a Rader. En esa lucha, el joven Kevin logró golpear a BTK y pudo alcanzar el revólver del mismo. Pero cuando intentó dispararle al estómago, el arma falló. Allí mismo, Rader lo golpeó, le sustrajo el arma. Luego de quitar el seguro, motivo por el cual Kevin no pudo hacer uso del arma de fuego, le disparó 2 veces en la cara. Pensando que el joven Kevin había muerto, Rader volvió al cuarto donde estaba la joven Catherine, la apuñaló 3 veces en el abdomen para luego escapar. Mientras tanto, Kevin estaba aún vivo. Logró arrastrarse hasta la calle, donde un conductor lo divisó, lo asistió y lo llevó al hospital. Cuando la policía acudió al apartamento, Catherine estaba viva, por lo que la trasladaron también al hospital. Sin embargo, a las 7 p.m. de ese mismo día fue declarada muerta. Denise había cobrado su 5ª víctima. Sin embargo, pasarían 3 años hasta un nuevo asesinato. Y esto es más común de lo que se cree entre asesinos en serie. Ese periodo de tiempo que transcurre entre un asesinato y otro se conoce como periodo de enfriamiento. Durante este tiempo, el sujeto no necesita matar, aunque sí es posible que experimente la necesidad de recrear el último crimen cometido. Para ello, suelen hacer uso de trofeos o souvenirs de sus víctimas, mediante los que se recrean los actos realizados y se desarrollan o se potencian nuevamente las fantasías sexuales. Es normal que durante este periodo los asesinos comiencen a planificar futuros ataques. Por eso no fue hasta marzo de 1977 que atacaría de nuevo. Shirley Vian, de 26 años, joven madre de 2 niños y una niña, que fue asesinada en su casa después de que uno de sus hijos abriera la puerta luego de un golpe. Cuando se abrió la puerta, un hombre armado ingresó. Después de entrar, Rader encerró a los 3 pequeños en el baño para luego matar a su madre. La estranguló con una cuerda. Luego le colocó una bolsa en la cabeza y se masturbó. Los niños sobrevivieron debido a que, según el propio Rader, sonó el teléfono, algo que lo obligó a escapar. El 8 de diciembre de ese mismo año, Rader volvió a actuar. Nancy Fox, de 25 años, fue su siguiente víctima. Poco después de las 9 p.m. de la noche, Rader entró en el departamento de la joven, quien no se dio cuenta de que alguien había ingresado. Luego de eso, la llevó a la cama, donde la ató y la estranguló con sus propias medias. Su cuerpo fue hallado boca abajo en la cama luego de que, a las 8:20 am del día siguiente, se recibiera una llamada en la central de policía, alertando el asesinato de la joven. Aparentemente, el propio asesino habría sido el que efectuó la llamada. Allí también se encontró semen en la escena del crimen. Después de este asesinato, Rader permanece inactivo durante 8 años.
El hecho de que BTK matase con tanto tiempo de por medio se debía a que, a diferencia de otros asesinos en serie, él tenía compromiso. Esto es, trabajo, familia y además su rol como Boy Scout. En palabras de Katherine Ramsland, autora de Confesiones de un asesino serial, la historia no contada de Dennis Rader, el asesino BTK, tenía que hacerlo con mucho cuidado y tenía que ser cuando tenga muchas oportunidades que le permitieran fingir que estaba haciendo algo más, como investigar en la biblioteca para un curso que estaba tomando o pasar la noche en un campamento de Boy Scouts. Siempre tenía que tener una coartada. Por todo esto, Rader no mataría nuevamente hasta el 27 de abril de 1985. Marine Hedge, de 53 años, su víctima. Entre la 1 a.m. y las 7 a.m. de ese día, el asesino BTK atacó a la mujer en su casa y se la llevó. Luego la estranguló con sus propias manos y la abandonó completamente desnuda en un sitio alejado. Su cuerpo no poseía ataduras, pero se encontraron un par de medias cerca. El 16 de septiembre de 1986, Rader atacó. Vicky Wegerle, de 28 años en este caso. Esta joven madre de un niño de 2 años fue estrangulada y su cuerpo dejado en el suelo de su habitación. En 1988, 3 miembros de la familia Fager aparecieron asesinados con un modus operandi muy parecido al de nuestro asesino en serie. A los pocos días, se recibió una carta en la que el propio BTK negaba ser el autor de los asesinatos de los Fager. Eso sí, en la misma reconocía que el verdadero asesino había hecho un trabajo admirable. El último asesinato, enero de 1991, fue el de Dolores Davis, de 62 años. Fue secuestrada en su casa y estrangulada, y su cuerpo fue hallado debajo de un puente. BTK estuvo fuera de escena durante muchos años, hasta marzo de 2004. Cuando apareció una carta que reivindicaba el crimen de Vicky Wegerle, el 16 de septiembre de 1986. La escabrosa carta contenía fotografías de la escena del crimen de una de las últimas víctimas y hasta una fotocopia de su carnet de conducir. Se encendieron todas las alarmas. Hasta esta carta no se había vinculado este crimen con BTK. Y un dato no menor, debajo de las uñas de Vicky había ADN del agresor, porque la joven se había defendido. Se analizaron 1300 muestras inicialmente y ninguna fue positiva. Rader no estaba ni remotamente cerca de ser un sospechoso. No había ni siquiera una sola pista que permitiera a la policía llegar hasta él. Ni siquiera estaba en el radar. En enero de 2005, BTK cometió un error, aunque él no lo sabía. Dejó uno de sus mensajes en una caja de cereales en el Home Depot de la ciudad. Cuando los policías lo encontraron, descubrieron que el asesino tenía un Jeep Cherokee negro. Sin embargo, poco más se pudo saber. Había demasiados Cherokees en Wichita. BTK se creía infalible. Sus cartas eran cada vez más duras y provocativas. En una de sus últimas cartas afirmaba que la policía de Kansas era tan ineficaz que aunque les enviara un disquete con archivos, serían incapaces de descubrir quién era. Un 16 de febrero de 2005 llegó el disquete. Este sería su mayor error. El asesino estaba convencido de que el disco era irrastreable. Pero la policía encontró un fichero de Microsoft Word borrado en el disco. Allí, en los metadatos, encontraron 2 cosas: el último usuario en modificarlo, Dennis, y la licencia parecía ser de una iglesia luterana. En ese momento, los investigadores hicieron lo que haría cualquier persona en su lugar: buscarlo en internet. Dennis Lutheran Church Wichita dio un resultado: Dennis Rader, presidente del consejo local de la iglesia luterana, y por si fuera poco,
Cuando los investigadores pasaron por la casa de Rader, notaron que había un Jeep Cherokee negro. Todo cerraba, pero faltaba más evidencia más allá de la circunstancial, y consiguieron una orden judicial para analizar el ADN de su hija, que había sido tomado en una clínica para la Universidad de Kansas. El ADN coincidía con el hallazgo de aquel que estaba debajo de las uñas de Beverly. Quedaba todo en bandeja. Se produjo poco después del mediodía del 25 de febrero de 2005 el arresto de uno de los asesinos en serie más buscados de la época. Un policía le preguntó: ¿sabe por qué lo llevamos? Y Rader respondió: tengo sospechas de por qué. La policía de Wichita, la oficina fiscal de Kansas, el FBI y hasta agentes de la ATF registraron la casa, la iglesia, la oficina en el ayuntamiento y el vehículo de Rader, incautando mucha evidencia para el departamento informático. No solo encontraron trofeos que pertenecían a sus víctimas, sino que encontraron selfies, ya que Dennis disfrutaba vestirse como sus víctimas y tomarse selfies con la ropa de estas y con ataduras en su cuerpo. A la mañana siguiente no quedaban dudas. El jefe de la policía de Wichita, Norman Williams, anunciaba: BTK es arrestado. Fue acusado de 10 cargos por asesinato y sentenciado a 10 cadenas perpetuas, con un mínimo de 175 años. Después de idas y venidas, un 18 de agosto de 2005. Inicialmente no había declarado ante el juez, hasta el 27 de junio, cuando cambió su declaración a culpable y describió los asesinatos en detalle. Esta confesión la pueden encontrar completa en YouTube. Y es así como cerramos la historia real del asesino en serie que apareció en Mindhunter y cuya historia quedó inconclusa en la serie. Espero que lo hayan disfrutado. Esto fue Podcast Forense by Federico Bravo García. Hasta la próxima.